Bueno, el motivo por el cual organizamos esta sesión es porque queremos presentar formalmente estos dos libros. El libro se llama México y la estrategia de protección de personas de Afganistán. Y este segundo, que acaba de salir también, la tradición mexicana de asilo durante el golpe de Estado en Bolivia. Estos dos libros, como lo dicen los títulos, dan cuenta del gran trabajo que hizo la Cancillería, que hicimos en conjunto, las diferentes subsecretarías, las diferentes unidades, consultoría jurídica, el TUAF, para poder ayudar a miles de personas en peligro a tener una vida mejor, a salir del peligro y a poder empezar de nuevo. Estos dos episodios de nuestra diplomacia mexicana honran nuestra tradición de acogida. Estos libros recogen testimonios que dan cuenta de ese trabajo y son testimonios que, bueno, se van a quedar, creemos, para la historia. Antes de cederle la palabra a mi amigo el consultor jurídico, quiero decirles que estos libros fueron elaborados en su mayoría, o en gran parte, o en casi en su totalidad, por Mario Carrasco. Si puedes levantarte, Mario, para que te vean, que es un escritor mexicano, y por Cecilia Sánchez, que es la directora de análisis de la Dirección de Comunicación Social. Muchas gracias a los dos, y con mucho material gráfico de nuestros compañeros fotógrafos de comunicación social y también del área de Marta Delgado. Estos libros los pueden encontrar allá afuera y también los pueden descargar en su versión electrónica para que los puedan compartir. Entonces, vamos a hablar de los dos episodios, lo quiero hacer muy ágil, breve, pero antes de entrar a cada caso, quisiera, si tú, Alejandro, nos puedes, por favor, dar cuenta de qué es la tradición de acogida mexicana, asilo, refugio, qué fue lo que hicimos. Gracias, Daniel. Muy buenos días, subsecretarias, subsecretarias, embajadoras. En la confianza y en la discreción de este foro, puedo compartirles, me parece que nunca lo había reconocido, que la cuadradez legal en estos dos incidentes se enfrentaron positivamente, gracias por las enseñanzas subsecretarias, subsecretarios, por supuesto el canciller Ebrard, de no se puede. Está difícil, la ley no lo permite, aún. ¿Cómo hacemos para salvar vidas? ¿Cómo hacemos para salvar vidas? A Evo Morales, si lo hubiéramos hecho así, muy puntilloso, conforme a nuestra regulación, pues la respuesta, primero recuerdo que estaba ahí con Pablo Morrón, nuestro hoy experto en asilo político, pues no nos puede decir. Y vean cómo logramos no solo salvarle la vida a Evo Morales, sino a los hijos del vicepresidente. Con Afganistán, pues no, muy difícil, porque se tienen que presentar en nuestra embajada, y nuestra embajada está en Teherán. Miles de personas, las muchachas del equipo cibernético, las soñadoras, se logró salvarle la vida. Ver la carita de los niños afganos que no tenían ni idea dónde estaba México, eso vale mucho más que el decir la cuadradez legaloide de no se puede. Pero no obstante, hay un marco jurídico que se tiene que observar, y porque es muy importante observar, y dentro de la materia que me solicitó Daniel, porque es muy importante sí tener un marco jurídico, estos espacios de acción para podernos mover ahí, porque el día de mañana no vamos a estar nosotros. Y nosotros, puedo hacerlo constar, lo hicimos de buena fe, de corazón, de buen ánimo, para salvar vidas, pero el día de mañana quizás se utiliza para otras cosas. Por eso es tan importante el marco de referencia. ¿Y cuál es el marco de referencia? Bueno, primero es honrar la tradición de acogida, y es el término que se debe de utilizar cuando se habla de asilo en sentido amplio. Hace 100 años, pues no teníamos una ley de asilo. El asilo se entiende como la acogida, la recepción. En algunos países, como en Estados Unidos, asilo es lo que para nosotros es refugio. Es cuando ya estás en territorio, dices, por favor, me quiero quedar aquí, no me regreses a mi país. En nuestro país es al inverso.
En Estados Unidos, refugio es cuando están fuera, asilo cuando están dentro. Para nosotros es al inverso. Refugio es cuando una persona está ya en territorio mexicano. Recuerden, las embajadas no son territorio, son un espacio inviolable, pero el territorio es las islas y el territorio continental de nuestro país. Aquí se puede pedir el refugio. Y el asilo se solicita, el asilo político, que es el que existe legalmente, se solicita desde el exterior con la intención de solicitar la protección del Estado mexicano, y el asilo político tiene dos figuras. El asilo diplomático, que es ante una legación, una representación mexicana en el exterior, y el asilo territorial, que es cuando la persona arriba a un puerto marítimo, aéreo o terrestre en nuestro país y dice, por favor, protejan. O pueden estar ya aquí en México para solicitarlo. Dice la ley que es un año después de su ingreso, pero la ventaja, y hay que cuidar mucho del asilo político, es su discrecionalidad. Mientras el refugio, ¿cómo lo hemos utilizado positivamente? Mientras el asilo político es una cuestión discrecional y hay que mantenerla así. La ley del 2011 de ley de refugio, asilo político y protección complementaria tiene un reglamento, pero únicamente reglamenta el refugio, no el asilo político. ¿Y por qué es importante mantener el asilo político de una manera muy laxa, pero también con mucha responsabilidad de no sobreutilizarlo? Porque se necesita para las situaciones más extremas y más difíciles. La tradición de México es larga. En ambos cuadernillos, en ambos libros verán una lista con los personajes más emblemáticos que se han aprovechado de esta figura. Pero lo importante a resaltar en la parte jurídica es que el refugio está concebido para una situación muy específica, donde quizás la urgencia no sea tal como lo que vivimos en el caso de Evo Morales, su secretaria de Salud y su vicepresidente, de las soñadoras afganas o de los trabajadores de los medios estadounidenses que estaban en una lista, en un hit list, una lista que tenía el talibán y que los iban a matar. Si nosotros les hubiéramos dicho a los trabajadores de los medios, pues vas a tener que ir a Teherán y solicitar una visa, no llega. ¿Asilo político? Sí. Y aquí quiero resaltar, a reserva de abundar un poco más, de cómo la discrecionalidad en el uso del asilo político no es su sobreuso o en su choteo, valga la expresión, de darle asilo a todos. Es cómo poder manejarnos en un espacio bien normado, pero muy amplio. El personal de estos medios en Afganistán lograron superar retenes del talibán y del ejército estadounidense cerca del aeropuerto de Kabul con un salvoconducto mexicano. Los salvoconductos los dan los países donde están las personas, como fue el caso de Bolivia. Pero logramos encontrar una figura en una nota donde se le otorgue el asilo político a las personas de nacionalidad afgana, la gran mayoría, donde dice, sirve este documento como un salvoconducto. ¿Legal? Sí. Moralmente, sí. Jurídico, pues no hay un reglamento. El caso es que lograron superar esos obstáculos, lograron viajar a Qatar y después llegar a México en una figura en la que no se formalizó el asilo. Y aquí concluyo únicamente con una reflexión personal, porque en serio, siendo consultor jurídico, me dice, bueno, es que la ley dice esto. Hay que ver el marco normativo y hay que utilizar las herramientas cuando hay un bien superior, y este bien superior era salvar vidas. Las personas afganas salen de Afganistán como asilados, llegan a México y una cuestión que tenían que hacer era formalizar su recepción de asilo, pidiendo una tarjeta de visitante por razones humanitarias, pero no lo hacen, piden una forma migratoria múltiple como cualquier turista, se les da su forma migratoria múltiple, ingresan a México como turistas, como cualquier persona, y con un señalamiento que era por razones humanitarias, pero nunca formalizan ante el Instituto Nacional de Migración, cosa que sí hicieron los asilados bolivianos, nunca formalizaron así. ¿Qué les permitió esto? Que al no haber recibido asilo en México, pudieron solicitar asilo en Estados Unidos y Canadá. Es en verdad un orgullo formar parte de este equipo, de esta Cancillería, de este gobierno,
que logró manejarse en un marco legal, moral, siendo muy cuidadoso con la normativa, pero también buscando el como sí. Es que reitero mi felicitación a este equipo porque se salvaron muchas vidas y se pudo hacer valer la gran tradición de acogida de nuestro país. Como ya vamos a explicar, la operación Afganistán tuvo varios componentes. Les vamos a mostrar un video. A lo mejor ahí salen, van a ver todas distintas operaciones. Hubo la parte de las soñadoras afganas, la parte de los periodistas, la parte de otras personas que solicitaron la protección, pero vamos a ver el video que da cuenta de eso y después le voy a pedir a la subsecretaria Carmen Moreno que nos dirija unas palabras. Si podemos ver el video, por favor. México ha decidido apoyar las solicitudes de carácter humanitario, refugio, asilo, visa humanitaria para personas en Afganistán que nos han pedido tener esa condición humanitaria. Y el día de hoy, lo que ustedes están presenciando es la representación de un grupo de más de 130 personas que especialmente estaban trabajando para diferentes medios de comunicación, New York Times y otros medios de comunicación en Afganistán. Entonces, la posición que nos ha pedido el presidente de la República que mantengamos es acorde a la tradición de México en favor del refugio. Recuerden que México tiene ya más de siglo y medio con esa tradición. No podríamos en este caso dejar de hacerlo, es lo que es congruente con la posición de México. Y máxime que en este caso se trata de quienes están arriesgando sus vidas por informar, por comunicar, que están comprometidos con la libertad de expresión, con la libertad y la independencia de la comunicación. Y entonces es todavía más importante. Todas las vidas humanas son importantes, pero quiero subrayar el día de hoy que este grupo que ha llegado a México representa también muchos valores asociados a la libertad de prensa y a la libertad de información y comunicación. De manera que solo me resta decirles que México lo recibe con los brazos abiertos, tendrán aquí todo el apoyo necesario y vamos a continuar en esta posición humanitaria, congruente con la tradición mexicana de asilo y de refugio y de respaldo humanitario que ha caracterizado nuestra política exterior.
subsecretaria Carmen Moreno, ¿usted nos podría ayudar a recordar cómo fueron esos días cercanos, los días próximos y posteriores a la caída del Talibán? Cómo empezamos a recibir muchas solicitudes de acogida. Uso a propósito la palabra acogida para no entrar en este debate de refugio y asilo. ¿Cómo fueron esos días? ¿Cuál fue la instrucción del canciller? ¿Cómo trabajó el equipo a su cargo junto con el de otras secretarías? Bueno, primero vieron las escenas en las que se ve al canciller recibiendo ese vuelo que llegó a las 3 de la mañana con los primeros refugiados, que fueron 120 personas, y vieron ahí que llegaban, eran periodistas que trabajaban con el New York Times, con el Washington Post, con diversos periódicos, el Wall Street Journal, que estaban en Afganistán y cuya vida corría peligro, y también venían sus familias, sus hijos, niños chiquitos, y también vinieron los afganos que trabajaban con ellos, cuyas vidas estaban en peligro porque los talibanes llegaron con la idea de que todos los que eran colaboracionistas con los occidentales iban a ser penalizados. Entonces, nosotros los recibimos ese día a las 3 de la mañana, como ustedes vieron, con el embajador de Qatar. Qatar nos apoyó mucho porque primero logramos que se despidieran los salvoconductos, que fue todo electrónico. Luego logramos que salieran de Afganistán y llegaran a Qatar. Y entonces el gobierno de Qatar puso un avión militar, que es en el que ellos llegaron, para traerlos a todos ellos, y fue una gran colaboración del gobierno de Qatar que logramos también. Aquí en México la gestión principal se logró gracias al apoyo de Olga Sánchez Cordero, que en ese momento era la secretaria de Gobernación y que comprendió la diferencia y nos ayudó a tener esa visa por razones humanitarias, que era algo que, como dice el consultor, pues no existía. Y entonces fue esa forma. Entonces nosotros logramos, cada vez que teníamos una solicitud, le mandábamos los nombres y todas las características que nos iba a apoyar aquí, por eso, a Gobernación, y Gobernación autorizaba que vinieran. Y así fue como llegaron, pues creo que alrededor de como 2,000 personas. Ninguno, bueno, algunos sí se quedaron aquí, pero casi ninguno, porque todos se querían ir a Estados Unidos. Y tenían ellos, por ejemplo, todos los que venían amparados por los periódicos, pues de inmediato los sacaron, inclusive en aviones especiales. Y bueno, fue una forma. Luego también la subsecretaria Marta Delgado tuvo una importante intervención, que si quieres yo creo que puedes platicar porque ahí salen tus escenas. ¿Qué? ¿Le puedo pasar la palabra? Bueno, ok, entonces después. Yo creo que eso es como el planteamiento mínimo. Sin duda podremos ahondar en la parte de las preguntas y las respuestas. Antes de pasarle el micrófono a la subsecretaria Marta Delgado, recordar también que hubo una participación muy importante de nuestra embajada en Teherán. No sé si estoy por aquí el embajador. También fue muy valiosa la participación de la embajada, por lo que explicó la subsecretaria. Y también, bueno, recordar que la parte de los periodistas, la parte original, es porque el corresponsal del New York Times buscó directamente al canciller
Para quien no lo sepan, el corresponsal del New York Times, o el entonces corresponsal del New York Times, un cual que se llama Hassan Ahmed, es un periodista muy combativo, muy crítico, no la persona más afín al gobierno actual, pero él en algún momento se dio cuenta que alrededor de 100 personas en Afganistán, empleados de ese periódico o familiares de empleados de ese periódico, desde periodistas, redactores, fotógrafos, hasta jardineros e intérpretes, estaban en peligro. Su gobierno no les estaba ayudando, el gobierno de Estados Unidos no actuó tan expeditamente. Entonces, ¿qué hizo este cuate? Le escribió directo al canciller y le dijo: Marcelo, échame la mano, vamos a sacar a estos cuates de Afganistán. Entonces, ahí también pues, la confianza que genera el jefe. Marta, si ahora tú nos puedes comentar de las soñadoras afganas, chicas muy talentosas, destacadas y que estuvieron en peligro. Con mucho gusto, buenos días nuevamente a todos. Lo primero es un poco explicar que cómo yo creo que es la historia que dice Daniel de cómo abordan, ¿no?, los periodistas al jefe y en qué condiciones se presta también un poco para platicarles que con la subsecretaría tiene dos temas muy importantes que desarrollamos a nivel multilateral. Uno es los derechos humanos, la política exterior feminista, y el otro es la dirección que tenemos de vinculación con organismos de la sociedad civil. Lo digo porque fue a partir de nuestra colaboración con OSCEs internacionales que tenemos la información de que el Afghan Dreamers Team, este equipo de robótica de niñas de Afganistán que habían sido muy visibles en los medios, tuvieron una portada del Time, creo, de una revista de mucha circulación en Estados Unidos, ganaron concursos de robótica, habían sido pues señaladas como un objetivo de persecución del talibán inmediatamente cuando hicieron la toma de Kabul, y habían estado pues por unas semanas huyendo hacia Pakistán. Cuando nos enteramos de eso, entramos en comunicación con las organizaciones de la sociedad civil que tenían contacto con ellas, y ahí pues se da una situación complicada porque nosotros nunca hablamos directamente con ellas, fueron las organizaciones, en este caso particular de las Dreamers, que eran las que comunicaban. Nosotros operábamos junto con la Subsecretaría de Relaciones Exteriores los temas de los salvoconductos o por dónde se podrían salir, y se los íbamos pasando a la comunicación, muy interesada, muy complicada, con muchos riesgos que estaban viendo ellas. Nadie sabía dónde estaban realmente en los momentos en los que estábamos trabajando. Ellas vinieron, se salieron vía Pakistán, después llegaron a Dubái. La embajadora Francisca Méndez, no sé si está Francisca aquí ahora, querida Francisca, la recibiste ahí tú, estuvo con ellas en el aeropuerto, bueno, pues un poco facilitando los temas de visado, en qué condiciones también lo reciben en los Emiratos Árabes Unidos in transit, cuando somos los turistas, pero bueno, cuando son unas personas que van pues a pedir un apoyo a otro país, realmente se generan situaciones muy complejas para las que todos los sistemas de sellos digitales no están preparados, ni siquiera los idiomas de los documentos son tan accesibles para poder procesar esto tan rápidamente. Yo nada más quiero compartir dos temas que me parecen muy relevantes. Uno es una situación, la verdad, muy, no sé, muy emocionante, porque cuando ya estaba todo arreglado, ellas hablaron entre ellas y dijeron que no se querían ir mejor, porque no iban a dejar a su familia. Y eran pues 5 personas, ¿no? 5 familias. Y que siempre no, y entonces nos empezó a llegar esto de que siempre no, y que no solamente no se iban a venir, sino que se iban a regresar a Afganistán. Entonces, pues las organizaciones que las estaban acompañando las convencieron de que no regresaran nuevamente a Afganistán, y yo estaba en Guadalajara en un evento, y me dijeron
dijeron, por favor, mándale una carta del gobierno de México que diga que las van a recibir y que después también van a recibir a sus familias, ¿no? Y yo en Guadalajara estaba incluso en el hotel y le dije a la persona que iba conmigo, ¿sabes qué? La carta no sirve de nada, ¿por qué no les hago un video, no? Y les hice un videito de 30 segundos en donde les digo que el gobierno de México sabe de su situación, que les vamos a recibir con las puertas abiertas y que no se preocuparan, que todos y cada uno de los miembros de su familia iban a ser también aceptados en nuestro país. Y eso un poco como que darles la garantía de que no nos iban a, no sé, no nos iban, seguían importando sus familias cuando llegaran aquí. Creo que eso fue importante porque imagínense la situación tan jóvenes, las personas, estas niñas tan jóvenes, de salir ellas primero y dejar a toda su familia sin saber si los iban a volver a ver, ¿no? Sí, para cualquiera es eso un impacto, para unas personas tan jóvenes, mujeres, realmente era eso muy duro. Después de todo, al final, la política exterior feminista que abrazó el canciller Ebrard desde el año 2020 nos permitió también tener una buena interlocución con otros países y ellas estuvieron aquí 3 meses, después se fueron a Irlanda y de ahí volaron hacia otros lados. 2 cosas peculiares que me gustaría comentar con ustedes es que primero, sí llegaron después las familias. Yo creo que fue más emotiva la primera familia que llegó y se encontraron aquí que cuando ellas mismas llegaron, que fueron las primeras que llegaron fueron ellas a México, y eso fue, pues ese es el momento donde está ya el canciller en la foto, fue muy especial, pero cuando se reencontraron la familia, verdaderamente, pues un poco también como cumplimos, ¿no? Lo que les habíamos prometido en ese video tan rápidamente filmado. Y el segundo es un comentario que por la audiencia tan relevante que tenemos este día, son ustedes, nuestros cónsules, embajadores y miembros del Servicio Exterior, en relación con el multilateralismo y los roles de los países. Nosotros, primero también quisiera reconocer a la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, Christopher. Él hizo todo el trabajo para que esto fuera posible. Un aplauso y les pediría, por favor. En mi caso, bueno, esta dirección hizo el seguimiento de este equipo y los papeles y todas las situaciones, pero nos enfrentamos a situaciones muy desgastantes en los debates sobre derechos humanos en Ginebra, en Viena, en Nueva York, en las misiones, en las conferencias, donde México siempre es cuestionado, ¿no?, por los derechos humanos de las mujeres, los feminicidios, la situación que si bien es crítica, obviamente lo es, estamos trabajando y vamos a dar nuestro reporte, nuestro informe periódico universal y todo. Pero les quiero decir que a la hora de recibir un equipo de robótica, o como la embajadora menciona, a los periodistas, en donde estamos hablando de cuestiones de tiempo, de urgencia, de que no es de la mes que entra, o en 3 meses o en 5 meses, todos esos países, todos, que están señalando con el dedo flamígero a México o a otros países, porque los derechos humanos están muy cuestionables en nuestro país, ninguno levanta la mano para recibir a personas. Hoy por hoy ya hay como sistemas ya más abiertos en donde están recibiendo, muchos países han recibido incluso más afganos y afganas que México, pero nadie lo hizo con la oportunidad que lo hizo México. Y eso habla de la vocación, de nuestra firme vocación en servicio exterior y la política exterior de México, de que este es un principio y la verdad es que, como dijo el consejero, no te andas viendo cómo no hacer. En todos los demás países se toparon con pared este equipo, nosotros levantamos su experiencia, les dijeron que no, en todos esos, en Suiza, en Suecia, en Inglaterra, en todos esos países que cuando hacemos el examen periódico nosotros nos dicen, ¿y ustedes cómo están en derechos humanos, etcétera? Fue la verdad muy satisfactorio que cuando las trajimos vinieron los embajadores de todos esos países a felicitar a México por haber tenido esa acción tan inmediata. Y bueno, tenemos un pequeño video que les quiero poner porque tenemos un documental extenso
es nada más unos minutitos, pero tenemos un documental extenso que les invitamos a descargar porque tiene todos los testimonios de las personas que fueron pues aceptadas y bienvenidas en el país. México también es un país muy abierto al escrutinio internacional, aboga de manera vocal por la defensa de los derechos humanos, en particular los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Se llaman las Afghan Dreamers, que fueron premiadas mundialmente por haber elaborado ventiladores contra COVID-19 con piezas de vehículos reusadas. Son un símbolo en una sociedad en la cual las mujeres pueden hacer cualquier trabajo igual que los hombres. Además son portadoras que produjeron una obra de un sueño, de una realidad que hemos construido con muchas dificultades, que es demostrar que podemos tener un mundo igualitario. Fue realmente difícil dejar a nuestros seres queridos en Afganistán. Pues nos hemos dado la tarea de entrar en contacto junto con el apoyo de organismos de la sociedad civil, que se reúnan sus familias y puedan salir de Kabul. بسیار با مشکل فقط تغییر رسیدیم تا قطر اومدیم بسیار مشکل بود از باز خوب شد همون چیز ما ممکن خوب داریم و میگه فعالیت کنیم خوب اونجا که من دستوان